Ok, estamos aquí, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes por esta oportunidad que Dios nos da de poder estar con ustedes en esta mañana. Domingo, Día del Señor. Estamos acá y ya pues vamos a orar al Señor para comenzar esta meditación de su palabra. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor mío, por la oportunidad que nos das de poder estar, Señor mío, acá con nuestros hermanos y los que nos están viendo, todos aquellos que se han conectado, Señor, a esta enseñanza bíblica. Padre Santo, te pedimos, Señor, que bendigas a los que están mirando, los que están oyendo. Señor, que les abras el entendimiento para poder entender las escrituras, para poder entender los pasajes, para poder entender la enseñanza, Señor. Y también, Señor, a mí para poder también que me dé sabiduría para poder explicar también tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, iglesias en generales, a pastores, maestros también, Señor mío. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Hoy vamos a estar viendo un tema que son principios generales de interpretación bíblica. Esta materia se llama distinciones bíblicas, significa trazando bien la palabra de verdad. En este libro, hermanos, que nosotros estamos viendo, la Biblia es el libro que hoy tenemos, ¿verdad? En nuestras manos, que la que nosotros manejamos, la que nosotros ocupamos para meditar, para poder leerla, para poder mirarla, ¿verdad? Y escudriñarla. Es un libro, la Biblia no es, quiero decirles que no es un libro cualquiera, no es un libro de colecciones de cuentos, de hadas o de fábulas también, ¿verdad? Si, ni es un libro tampoco de tradiciones ancestrales, como por ejemplo, hay varios libros como sagrados, como el Corán, como el de Buda, como el de Confucio, como, bueno, todos esos personajes, ¿verdad? La Biblia es el único libro, quiero decirle, que Dios jamás ha escrito ese libro. Es el único libro, ¿verdad? Y hermano, la Biblia no solamente declara, hermanos, ser, como le pudiera decir, eh, ser la palabra de Dios, ¿verdad? Sino que provee también evidencias de una prueba de que mucha gente, hermano, está dando evidencias de que también la palabra es original, es divina, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, hermanos, que a veces mucha gente se hace, es, ¿por qué puede usted estar seguro de que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, quiero decirles, hermanos, que hay cinco razones por qué creer que que la Biblia es la palabra de Dios. Hay cinco razones bien fundamentales. Una de ellas, quiero decirles, hermanos, que es eh, que la palabra son las evidencias y es la inspiración divina de la Biblia. Una de ellas es la unidad sobrenatural. Mire, la unidad sobrenatural. Bueno, cuando hablamos de eso es que la Biblia consta, hermanos, de una colección de 66 libros escritos durante un periodo de 1500 años y fue escrita en tres idiomas diferentes: arameo, hebreos y griegos. Así fue escrita. Fue escrita por 40 diferentes autores también.
que fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Mire qué maravilla esto. 40 autores dirigidos por el Espíritu Santo de Dios para escribir estas páginas de la Escritura, hermanos. Hay dos testamentos. Uno es el Antiguo Testamento y otro es el Nuevo Testamento. La Biblia en general tiene 1100 capítulos, más de 31,000 versículos también. Entonces, miramos que la Biblia, hermano, testifica mucho que es real. Sin embargo, quiero decirles, cuando la Biblia se entiende bien, ella nunca se contradice, nunca. Tiene una unidad en todos los libros sobrenatural, desde la primera página hasta la última página. No se contradice nada, hermano. Otras de las razones para creer que la Biblia es la palabra de Dios, hermano, una de las evidencias de la inspiración divina de la Biblia, también, hermano, la encontramos también en sus profecías cumplidas. Ustedes saben que en la Biblia hay muchas profecías. Ningún otro libro ha sido hecho con la cantidad y el mismo tipo de profecía con un 100%, mire, de exactitud. El 100%, aquí no estamos hablando de 90 ni de 80, sino el 100% de exactitud en cuanto a las profecías. Mire, todas cumplidas, unas que todavía no sean cumplidas. Entonces, como la Biblia, por ejemplo, el profeta Isaías dice, según el análisis que se ha sacado, que el profeta Isaías profetizó 100 años antes de Ciro. Antes de Ciro naciera, que él, como gobernante de Persia, permitía que los judíos regresaran a la cautividad a Jerusalén. Y su profecía se cumplió perfectamente al pie de la letra. La Biblia contiene cientos, hermanos, de estas profecías cumplidas. Ningún otro libro, hermano, en la tierra contiene tantas profecías como la Biblia. Esa es la segunda razón. Veamos la tercera razón. ¿Por qué creer que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, también por su singularidad. La singularidad que tiene la palabra de Dios. La Biblia es el único libro santo de Dios. Santo de Dios. Ninguno de los así llamados libros sagrados contienen, hermanos, las enseñanzas. Mire, amigo, las enseñanzas características o mensajes de la Biblia. Es única en su preservación, publicación, enseñanza, podemos decir también característica y mensaje. Aunque muchos han tratado de destruir la Biblia. Han tratado de destruir la Biblia. Ella ha perdurado a través de los años, continúa siendo, hermano, uno de los libros más vendidos en el mundo. Bueno, nosotros sabemos muy bien eso, que ha sido, por ejemplo, en el tiempo de Hitler. Hitler mandó a quemar no sé cuántos ejemplares de Biblias, ¿verdad? Y así, hermano, hasta esta fecha todavía hay gente que quema Biblias, ha querido destruir el mensaje. Otra de las cosas es, hermanos, que nosotros podemos ver, hermanos, por qué razones para creer que la Biblia es palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, hay otra evidencia que es, hermano, la arqueología. Mire qué tremendo, la arqueología. La palabra arqueología siempre es el amigo, no el enemigo de la Biblia. No es el enemigo de la Biblia, es el amigo de la Biblia. Nunca ha existido un descubrimiento arqueológico que contradiga o desacredite
a la Biblia, ¿verdad? Así que hay ejemplos, hermanos, de que gente ha encontrado, arqueológicamente ha encontrado cosas donde hace ver que la Biblia es cierto. Otra de las cosas, por qué razón tenemos que creer que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, hay otra razón. El testimonio de Jesucristo. Mire qué importante es esto, el testimonio de Jesucristo. Jesucristo citó repetidas veces el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Él creía, hermanos, en los relatos históricos de Adán y de Eva, Jonás y etcétera, y de muchos grandes hombres, hermanos, en la Biblia. Él citó mucho, citó a David, citó a Moisés, muchos pasajes bíblicos. Él fue para todos el ejemplo que Dios puso en la tierra para contemplar su justicia. Hay 5 razones por las cuales podemos tener confianza que la Biblia es la palabra de Dios. Pero, ¿qué valor tiene que Dios preserve el texto de la Escritura? A menos que sea leído, miren, para poder darle valor al texto de la Escritura, tiene que ser, al menos que sea leído, entendido, creído y explicado a nuestras vidas. Voy a repetir esto porque esto es muy importante. A no ser que sea leído, entendido, creído y explicado a nuestras vidas. Al empezar esta serie, hermanos, de distinciones bíblicas, hermanos, es necesario que nosotros examinemos en primer lugar cómo vamos a interpretar la Biblia. De manera que hay que establecer las bases sobre las cuales, hermanos, se van a derivar o discernir estas distinciones, hermanos, bíblicas que queremos enfatizar. Por ejemplo, en este libro es muy profundo, hay mucho material. No lo vamos a ver todo hoy este día porque es bastante. Estamos ahorita en el primer capítulo ahorita de distinciones bíblicas, en la primera lección. Y quiero solamente para que ustedes tengan una idea de lo que trae todo este libro de distinciones bíblicas. Bueno, la palabra distinciones bíblicas ya dijimos que hay que dar una buena interpretación, ¿verdad? Entonces, veamos. Por ejemplo, hay principios generales de interpretación bíblica. Usted lo puede ver ahí en su pantalla. Por ejemplo, tenemos los 3 tiempos de la salvación, que tal vez mucha gente no lo ha escuchado. Yo me he encontrado con mucha gente y me dice, ¿y eso de los 3 tiempos de la salvación qué es? Lamentablemente hay muchos pastores, maestros en iglesias locales que no han podido enseñar estas doctrinas bíblicas, hermano. Pero ahí están los 3 tiempos de la salvación. La justificación y la santificación. Esos son 2 tiempos. ¿Me entiendes? La justificación y la santificación. El primer tiempo, la justificación y la santificación. Pero son temas que están separados, hermano, para poderlos explicar en este tema de la distinción bíblica. Distinguiendo los 3 tipos de hombre. En la Biblia hay 3 tipos de hombre y hay que saberlos distinguir. La familia de Dios y la comunión con Dios. Yo estoy hablando un día de esto, acerca de esto, en este tema. El perdón posicional y el perdón paternal son 2 cosas diferentes, ¿verdad? Que hay que saber distinguirlas. Por eso se llama distinción bíblica. Hay que saber distinguir relaciones entre las buenas obras y la salvación. Mire, qué tremendo. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? Seguimos con los temas que están en esta materia. La relación entre las buenas obras y la salvación. La diferencia entre la salvación y las recompensas. Los ministerios del Espíritu Santo son temas, hermanos, que están en este tema de distinción bíblica.
La diferencia entre Israel y la iglesia, hay que saber distinguir lo que es para Israel, lo que es para la iglesia. La iglesia no es Israel, ni Israel es la iglesia, hermano. Y esto está en todo este tema. La diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Mire, hay personas que están confundidas en esto. Piensan que la iglesia va a pasar la tribulación y que no se van en el rapto, sino que se quedan hasta la segunda venida. Bueno, distinguiendo los pactos bíblicos, esto es muy importante. Hay muchas iglesias que están tomando los pactos bíblicos como que fueran para ellos, pero hay pactos que no son para la iglesia. Los 7 juicios principales en la Biblia. Mire, qué temas. Distinguiendo los infiernos de la Biblia. Hay varios infiernos en la Biblia. Los 7 bautismos de la Biblia. Mire, y sigue todavía en este tema, es profundo. Las 7 muertes en la Biblia. Distinguiendo la resurrección de la Biblia. El evangelio del reino, el evangelio de la gracia de Dios. Mire, ¿listo para comenzar entonces? Bueno, ya estamos aquí listos para poder comenzar. Y vamos a comenzar con la lección número 1, ¿verdad? Estamos ahorita en la lección número 1. Bueno, para poder nosotros, hermanos, poder entender, poder dar una buena interpretación de las Escrituras, debemos de saber, hermanos, qué es la hermenéutica. Bueno, dice ahí que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación, de modo que la hermenéutica bíblica es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia usando el método gramático, oiga bien, histórico, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra. Mire qué tremendo. Hay que saber interpretar la Biblia, hermano, gramáticamente, históricamente, y tomando en cuenta el impacto directo del contexto. Hay que ver el contexto, hay que saber cuál es el contexto. El contexto es lo que está antes y después del texto. Qué tremendo. También, hermanos, miramos que la hermenéutica, la palabra hermenéutica es un término etimológicamente derivado de la palabra griega hermeneus, en griego, que significa explicar, traducir o interpretar por su raíz. Y hasta esto, hermano, nosotros lo miramos en lo secular, en las escuelas. Ahora, Hermes tiene una relación con el dios mitológico griego. Mire, Hermes, a quien se le atribuía el medio de la comunicación, especialmente al lenguaje y la escritura, incluyendo el papel como intérprete de los mensajes de los dioses. Esto es muy importante poderlo saber. Entonces, la palabra hermenéutica, el concepto griego básicamente se refiere a la determinación del significado de la palabra mediante la cual se ha expresado un pensamiento. Mire, en la cual se ha expresado un pensamiento. En la palabra hermenéutica, quiero decirle que la hermenéutica bíblica, dijimos que es la ciencia de explicación. Cuando hablamos a otras personas sobre la Biblia, una de las preguntas que oímos frecuentemente en las personas es ¿por qué hay tantas interpretaciones diferentes en la Biblia? ¿Ha oído usted a alguna persona decir eso, hermano? Sí. Hay mucha gente que se hace esa pregunta. Esta es una de las preguntas, hermano, justas y honestas a veces que podríamos, hermanos, explicarlo de 2 maneras. Pero usted va a oír siempre personas hablando y diciendo, hermano, ¿por qué hay tantas interpretaciones? Pues? Por ejemplo, yo en mi teléfono tengo varias iglesias
varias Biblias. Ahí tengo un programa donde tengo todas las Biblias y cada una da una interpretación diferente, ¿verdad? Pero se asimila a lo mismo casi, ¿verdad? Entonces, una de las cosas por las cuales debemos de enseñarle a la gente por qué es que hay tantas interpretaciones bíblicas. Bueno, si examinamos los pasajes claves sobre la interpretación bíblica, vamos a tener, hermanos, primeramente, uno de los factores. Quiero decirles algo, que uno de los factores es Satanás. Uno de los factores es Satanás. Satanás está involucrado, hermanos, cuando hablamos de esto, ¿verdad? Cuando la gente se hace esa pregunta, ¿por qué razón hay tanta interpretación? Pues Satanás está involucrado en falsificar la verdad. A él le encanta falsificar la verdad de Dios. Mire, Satanás es experto. Él quiere engañar y cegar a la gente. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 4:4? Y el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, hermano, el factor, también tenemos un factor. Ese es el factor satánico. Tenemos ahora el factor humano también. El factor humano, aunque tenemos una Biblia infalible, no somos estudiantes infalibles. ¿Entiende eso? No somos unos estudiantes infalibles en la Escritura. Por ejemplo, en el libro de Daniel, si nosotros leemos el libro de Daniel, vayámonos a Daniel. Veamos qué es lo que dice Daniel 5. Aquí está. Daniel 5. 5:16. Mira lo que dice. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercero señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo, delante del rey, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Entonces, vemos aquí que Daniel era un hombre también que recibía interpretación. No somos tan infalibles, muchos de nosotros. La Biblia es la revelación escrita de Dios a nosotros. Él nos diseñó para que estuviera oculta, sino para... Él no diseñó la Biblia para que estuviera oculta, sino para que sea revelada. Él quiere que usted y yo, hermano, conozcamos la verdad. Claro que es una revelación, pero es una revelación revelada. Él quiere que conozcamos la verdad. ¿Entiende eso? Él quiere que yo conozca la verdad. Observe lo que el Señor Jesucristo dijo a aquellos de que creyeron en Él. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Bueno, veamos en Juan. Mira lo que le dijo en San Juan, el Evangelio de San Juan. Veamos lo que dijo. San Juan, aquí está. El libro de San Juan, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 30 y 32. Aquí está. Mira lo que dice. Y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. 8. Sí. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice aquí, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libre. Pero si permanecéis en mis palabras, miren, verdaderamente serán mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Observe bien lo que el Señor Jesucristo dijo a su Padre mediante la oración hecha en nombre de aquellos que habían creído en él. Por ejemplo, en Juan 17:17. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Bueno, dijo aquí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mire, ¿cómo es que la palabra de Dios puede santificarnos correctamente? Jesús dijo ahí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo es posible que esta palabra que nosotros miramos, nos puede santificar? Mire, ¿cómo es posible que esto suceda? Esto sucede solamente a menos que, hermanos, ¿cómo le pudiera decir? Dios, solamente que a menos que nosotros recibamos y permanezcamos y entendamos correctamente las Escrituras. Dios nos dio su palabra para llenarnos. Mire, o sea, hay mucha gente que cuando que son expertos en la Biblia y que se saben todos los versículos y que, mire hermano, hay muchos que se orgullecen ellos de que son máster en la Biblia. Dios no nos dio la palabra para llenarnos de orgullo, hermanos, con conocimiento o para satisfacer nuestra curiosidad, sino para transformar nuestro destino y luego, luego, a la medida de que entendamos y creamos la verdad de Dios, seremos nosotros entonces transformados. Serán transformadas nuestras vidas. Cotidianamente seremos transformados en nuestro caminar diario. Pero para poder entender las Escrituras correctamente, debemos de interpretarlas correctamente. ¿Cómo interpretamos la Biblia? La leemos, llegando a la primera conclusión que entra en nuestra mente. Entra en nuestra mente. La leemos y entra en nuestra mente primero. Esa es la conclusión. Bueno, existen algunos principios que nos ayudan con el proceso de la interpretación. Esto es lo que queremos contestar en esta lección en medida que consideramos los principios generales de la interpretación bíblica. Vamos a dividir nuestro estudio en dos lecciones o en dos secciones, por decirlo así. Primero vamos a considerar dos versículos que se relacionan al tema de una correcta interpretación bíblica. La Biblia, posteriormente vamos a examinar 10 principios generales para una correcta interpretación de la Escritura. Pero hay dos versículos muy importantes. Yo me acuerdo cuando yo entré la primera vez al Instituto Bíblico, esos fueron los dos versículos que me dijeron mis maestros que yo tenía, que debía de aprendérmelos, hermanos. Fue entrando y nos dieron, apréndanse estos dos versículos. Y los aprendimos, gracias al Señor, ¿verdad? Entonces, usted como estudiante de la Biblia
tiene que aprenderse estos dos versículos también para que usted pueda dar una buena interpretación de las Escrituras. Vamos a examinar estos dos pasajes clave. Uno es 2 Timoteo 2:15. ¿Saben lo que dice 2 Timoteo 2:15? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire, Pablo escribió a Timoteo, un pastor, y le dijo que procurara con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire, la clave de este pasaje este es el versículo principal para esta materia. Distinciones bíblicas. Este es uno de los principales versículos que todo creyente, todo estudiante de las Escrituras debe de saber. Amén. Aquí en 2 de Timoteo 2:15 debemos de notar 5 partes importantes y cómo se relaciona con el entendimiento y la comunicación correcta de la palabra de Dios. En primer lugar, actividad necesaria para enseñar la palabra de Dios es que usted estudie la palabra de Dios. ¿Entendió eso? La primera actividad que usted tiene que hacer, hermano, para poder entender la palabra de Dios es que usted estudie la palabra de Dios. Estudiar, hermano, significa ser un estudiante diligente de la palabra de Dios. En 2 Timoteo lo dice, 2:15, dice, sea diligente. Diligente es trazando bien la palabra de Dios, dice en la NBI. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa bien esa palabra, que usa bien. Mire, número 2. La responsabilidad es esa, que usa bien. Primero dice aprobado. La responsabilidad de enseñanza debe de regirse a la necesidad de ser aprobado. Pero estudie primero. Tiene que estudiar la palabra. La palabra de Dios, hermanos, tenemos que estudiarlas. No queremos, hermanos, ser estudiantes diligentes de la palabra de Dios, o es posible que no demos el estudio de la palabra. Tal vez no es esta nuestra prioridad, o que la palabra tome un segundo lugar en nuestras vidas. Sin embargo, el estudio de la palabra, hermano, de Dios, de la palabra, hermano, tiene que ser una voluntad propia y una voluntad de Dios para cada creyente, pero especialmente para los pastores y para los maestros que estudian diligentemente la palabra de Dios. Quiere que nosotros conozcamos su palabra. Dios quiere que nosotros conozcamos su palabra. Entonces, en primer lugar, la interpretación correcta de la Escritura requiere que seamos estudiantes diligentes de la palabra. En segundo lugar, necesitamos ser responsables de lo que aprendemos y enseñamos. Veamos.
La responsabilidad de su enseñanza debe de reflejarse en las necesidades de presentar a Dios aprobado. Bueno, aquí tenemos la palabra aprobado, a Dios aprobado. La palabra aprobado habla de un examen ante un juez o grupos de personas que deciden la aprobación. No solamente tienen una audiencia en escucharlo en su enseñanza, ¿verdad? Sino que por ejemplo, en su familia, usted tiene una audiencia como puede ser su familia, puede ser el culto de la clase dominical, puede ser desde el púlpito, sino que Dios está escuchando también su enseñanza, porque a veces nosotros pensamos que solamente la gente nos está escuchando, nuestra familia, nos está escuchando en los cultos, los hermanos. No, tenga presente que cuando usted está siendo aprobado por Dios, también Dios lo está escuchando. Él está escuchando su enseñanza. Necesitamos estudiar como si fuera para el Señor. Ahora, el asunto no es si a la gente le gusta o no le gusta. El asunto es si a Dios le gusta. Si usted está siendo aprobado por Dios. Si usted está siendo aprobado en verdad, según la palabra, debemos de estudiar para ser fieles a la palabra de Dios, como si fuera para el Señor. ¿Cuál debe de ser el propósito de nuestro estudio en las Escrituras entonces? Bueno, examinando los pasajes clave, tenemos 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Veamos. El propósito de tu enseñanza implica que debes procurar ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mire, qué tremendo. Un obrero que no se avergüenza. Este es un adjetivo intensivo. No hay motivo para avergonzarse cuando estamos delante de Jesucristo. Un día dando cuenta de nuestras vidas, de nuestro entendimiento y en la comunión de la palabra de Dios como creyente en Cristo, pueda que oigamos bien o hagamos bien los hechos y hayamos hecho bien las cosas. Y el Señor, cuando hagas hecho bien las cosas y estemos un día, Él te va a decir, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O seremos avergonzados. Dios quiere que seamos obreros sin tener de qué avergonzarnos. Esto es muy importante. Llegar a la conclusión correcta siendo estudiantes fieles. Fíjense que hay gente que se avergüenza del Evangelio. Hay gente que se avergüenza del Evangelio. Claro que si es importante, necesitamos llegar a un punto de entendimiento de la verdad de las Escrituras. Así que, hermanos, no tiene que avergonzarse, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo en Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación. Así que, hermanos, pero sin embargo, hay personas que se avergüenzan de hablarle a una persona. Y yo he visto hermanos miembros que a mí me dicen a veces, es que no tengo palabras para decir, hermano.
No puedo, hermano. Entonces, son cosas, hermanos, que tenemos que superarlas. Tenemos la número 4. La presión o exactitud del estudio y la enseñanza está enfatizada por medio de la frase que usa o traza bien. Que usa y traza bien. Segunda Timoteo 2:15. Que usa y traza bien. Esto significa cortar recto. Hay que saber cortar recto o manejar con precisión. La palabra en el griego ortotomonta proviene de orto, recto, tomeo, cortar, y fue usada por un granjero que trazaba surcos derechos en la tierra, o un constructor que tallaba la piedra de tal modo que todo quedaba bien ajustado. Un fabricante también que tiendas como Pablo, que cortaba la tela muy recto, ¿verdad? O un sacerdote que partía correctamente el sacrificio. Bueno, tenemos ahí, cuando estudiamos la palabra de Dios, necesitamos cortar correctamente. El punto aquí es la precisión y la exactitud. Dos cosas. Precisión y exactitud. Es necesario entender, trazar correctamente. Cuando enfatizamos el valor de un estudio correcto y exacto de la palabra de Dios y el valor de distinguir los conceptos clave de la Escritura. Entonces, hermano, hay que recordar que la Biblia no es un libro de fábulas, sino que es la revelación de Dios. Usted puede comunicar la Biblia con autoridad. Número 5. Vamos a ver, examinando pues dos pasajes claves sobre la interpretación. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Veamos. La autoridad de su enseñanza implica la comunión de la palabra de Dios. Implica la comunión de la palabra de Dios. En un mundo de mentiras que nosotros aquí estamos, ¿no es bueno saber que tenemos la Biblia? En un mundo en el que nos encontramos, hermanos, de que hay tantos falsos maestros, falsos predicadores, falsas iglesias, ¿no es bueno, hermanos, saber que tenemos la Biblia, la palabra de verdad? Yo me siento contento por tener la palabra de verdad. Solamente la Biblia es la autoridad final. No es la tradición humana. No son las enseñanzas de la iglesia, la experiencia personal, la opción del hombre o normas, cultura. Únicamente es la palabra de Dios. El hombre siempre ha querido poner como énfasis, como autoridad final algo otras cosas. No, hermanos, no es así. Usted y yo no estamos a merecer o bajo la autoridad de cualquier de nuestro especial, de lo que estamos viendo hoy en día, de cualquier maestro, especialmente maestros falsos.
Yo me he topado con mucha gente que a mí me han dicho, mira hermano, si en esta iglesia, ahí en los planes donde estoy yo, si usted en esta iglesia no habla en lengua, no profetiza, no hace esto, la iglesia no va a crecer. O sea que la iglesia necesita hacer esas cosas para poder crecer. Esa es la idea de muchos, hermanos. Nosotros sabemos que no es así. La iglesia va a crecer, hermano, por la palabra de verdad, por el evangelio, por predicar, hermano, la verdad así como nos fue entregada. En San Juan 7:17 dice la Biblia, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Si yo hablo por mi propia cuenta, usted se va a dar cuenta. Si usted ve que la doctrina es de Dios, usted se va a dar cuenta. Amén, hermanos. Si una persona desea hacer la voluntad de Dios, entonces Dios manifestará la verdad en esa persona. Todos nosotros debemos de ser como ¿se acuerda usted los creyentes de Berea? Quienes oyeron la enseñanza de la palabra de Dios y escudriñaron también ellos las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así, si era la voluntad de Dios. Siempre la conclusión va a ser siempre que dice en su palabra, que Dios eso es lo que dice en su palabra, no lo que me diga una persona. En 2 Timoteo 2:15 es un pasaje importante al asunto de la interpretación bíblica. En este pasaje de 2 Timoteo 2:7, ¿sabe lo que dice la Biblia? Ya vimos 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero en 2 Timoteo 2:7 son dos versículos que están relacionados y están divididos, los dos. Son dos pasajes clave sobre la interpretación. Dice en 2 Timoteo 2:7, considera lo que te digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Lo voy a repetir. Considera lo que te digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Quiero decirles que Pablo, ya había dicho a Timoteo que debía de ser fuerte en la gracia en Jesucristo. Ya Pablo le había dicho a Timoteo que tenía que soportar las aflicciones. Ya Pablo le había dicho a Timoteo que tenía que dar testimonio de la verdad. Y también le anticipó a Timoteo, hermano, que vendrían dificultades. Lo mismo nosotros. Pablo en las Escrituras nos está anticipando estas cosas. En el ministerio involucra, hermano, trabajo duro. Mire. Pero aquí en 2 Timoteo 2:7 anima a Timoteo a considerar cuidadosamente la palabra de Dios. Veamos esta ilustración. Hay dos aspectos de la palabra de Dios: el lado divino y el lado humano. Dos aspectos. El lado humano
a un lado y el lado divino al otro lado. El problema es que hay mucha gente que se pone los lentes, hay muchas iglesias que se ponen los lentes, pero solamente se ponen el lado humano e interpretan la Biblia con el lado humano. Pero también está el otro que es el lado divino. El lado divino tenés que ponerte los dos lentes para poder dar una buena interpretación. El lado humano solamente usa uno y mira solamente uno. Por ejemplo, los calvinistas miran solamente con un lado las escrituras. Los armenianos ven con el otro lado las escrituras. Nosotros tenemos que ponernos los dos lentes. Tenemos que ver la Biblia tal como nos ha sido entregada. Entonces, examinando los pasajes clave, dijimos que 2 de Timoteo 2:7, hay que considerar lo que él dice, te considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. En todo. Número 1, miraremos el aspecto humano en el entendimiento correcto de la Escritura. Implica que debemos considerar cuidadosamente lo que Dios dice. Tienes que considerar cuidadosamente lo que Dios te está diciendo. Cuando tú lees la palabra considerar significa percibir con la mente o pensar en algo. Esta está en el tiempo presente y continuo, considerando o pensando. ¿Qué es lo que realmente dice este versículo? Bueno, como estudiantes de las Escrituras debemos considerar cuidadosamente lo que Dios ha dicho y ha escrito en su palabra. Y no esperar por algunas nuevas revelaciones como muchos esperan. A mí me dijo un hermano me dijo, ya visitas de la iglesia, me dijo un hermano de la iglesia, mire hermano, yo hasta que reciba una revelación voy a actuar, mientras no me muevo. Está esperando revelación. Hermanos, tenemos que actuar, tenemos que considerar, tenemos que ver que ya ha sido completada cada cosa que Dios quiere que nosotros sepamos. Ya ha sido escrita. No debemos añadir o quitar a nada de la Biblia porque está completa. Completa. Vayámonos a Apocalipsis. Apocalipsis 22. El último libro. Mira lo que dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras y las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, Dios le va a quitar o al que añade o al que quita. No podemos, hermano. Al lado humano involucra un estudio o una contemplación o una interacción mental de nuestra parte. Tenemos que estudiar. Tenemos que meternos en lo que es la palabra de Dios. Usted no esté implementando, no esté usted inventando o no esté diciendo, hermano, que Dios le ha dicho o que oyó la voz de Dios o que
miró. No, hermano. No necesitamos ser participantes activos, estudiantes dirigentes de esas cosas. No es suficiente considerar las escrituras desde el punto de vista humano, sino que necesitamos considerar las escrituras desde el punto divino. Amén, hermanos. Considerar. El número 2, hay un aspecto divino de la interpretación bíblica correcta y requiere que el Señor le dé entendimiento en todo. La iluminación divina es necesaria y está prometida. No debemos pasar por alto la importancia de la iluminación divina en el proceso de la interpretación. Pídale a Dios que le dé iluminación cuando esté leyendo la palabra. Algunas personas consideran que el estudio de la palabra de Dios como que fuera un simple ejercicio académico. Como que hay que estudiarla porque hay que estudiarla, pues, ¿verdad? Ellos no ven la necesidad de depender del Señor. Yo cuando leo la Biblia estoy dependiendo de Él. Y wow, yo digo, Señor, qué tremendo lo que me estás diciendo, estoy dependiendo de ti. Ellos no ven eso. No ven la dependencia del Señor. Y la necesidad, hermano, de ser iluminados por el Espíritu Santo. Ahora, por el otro lado, aquellos que piensan que no necesitan estudiar, porque hay mucha gente que dice así, que no necesitan estudiar, que para eso tienen el Espíritu Santo. Ellos piensan que Dios les va a revelar los que ellos necesitan cuando sea necesario. Entonces, ambos puntos de vista son métodos equivocados para poder entender la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a imaginarse que hay gente que dice que no van a estudiar porque el Espíritu Santo les revela lo que tienen que decir? Entonces, miramos cuál es el papel importante de todo esto que tiene el Espíritu Santo en su ministerio de enseñanza. Bueno, tenemos un pasaje bíblico, revelación para los escritores de la Biblia. 1 Corintios 2, 9, 11. ¿Qué es lo que dice? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos ha revelado a nosotros el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce o conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. La Biblia ha sido revelada divinamente a la gente por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo dio a los escritores las escrituras, la palabra exacta que él quería que registraran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esto se llama revelación. En Primera de Corintios 12:13 tenemos, ya vimos revelación, ahora miramos iluminación. ¿Qué es lo que dice 12:13? Y nosotros hemos recibido el Espíritu, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Mire, sino el Espíritu con E mayúscula,
que proviene de Dios. Usted no ha recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. El Espíritu Santo ahora está involucrado, hermanos. Mire, no hemos recibido, sino el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este versículo 12 nos enseña que cada creyente ha recibido el Espíritu Santo. Por una razón, para que sepamos, hay una razón, es para que sepamos. El Espíritu Santo ahora está involucrado en la iluminación. Mire, para eso lo hemos recibido. Ahí dice, mire, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. Para eso usted recibió el Espíritu Santo, para que sepa, para que conozca, sepa, conozca. Amén. Conozca la gracia del Señor. Conozca, hermano, los 3 tiempos de la salvación. Conozca que usted tiene vida eterna, seguridad eterna en su vida. ¿Cómo esto fue que ocurrió en el versículo 13? Nos dice que estas cosas nos han sido habladas en lenguaje humano, o sea, en palabras, no con palabras enseñadas, como dice en el versículo 13, por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Los pensamientos de Dios están grabados para nosotros. ¿Oyó eso? Los pensamientos de Dios están grabados para nosotros en palabras. En palabras. Por eso es que nosotros aprendemos de la palabra. Aprendemos de la palabra mediante el estudio de estas palabras, ya sea, hermano, ya sea en el suceso, el número, género, sustantivo, en el tiempo, en el modo, en la voz de los verbos, etcétera, hermanos. Nosotros aprendemos. Somos estudiantes de la palabra de Dios. Entonces, nosotros, como Dios revela su verdad a nosotros mediante una revelación escrita, su palabra, a través de los escritores de las Escrituras, quienes, hermanos, escribieron los textos originales, llamados autógrafos. ¿Entendemos, hermanos, el flujo de la verdad bíblica? ¿Entiende usted eso? Cuando yo digo entendemos el flujo de la verdad bíblica, cuando yo le digo esto, mientras usted estudia la Biblia, Dios puede iluminar su pensamiento para que usted entienda su verdad. Dios quiere que esto sea hecho en dependencia en Él, no usted independientemente. Él no en independencia, no es imposible, hermano. Un ejercicio académico, aunque esté involucrada un estudio sistemático, realmente necesitamos que Dios ilumine nuestros pensamientos. Realmente, hermano, nosotros necesitamos que Dios ilumine nuestros pensamientos.
¿De qué me sirve a mí tener un estudio sistemático, hermano, hecho por mí mismo, si yo no involucro a Dios? Debemos de entender sus verdades. Y no solamente eso, sino que debemos de recordar, pedir a Dios por iluminación. Iluminación. Mire, Salmo 119, 18. ¿Qué es lo que dice Salmo 119, 18? Dice, abre mis ojos y mira las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y mira las maravillas de tu ley. Como la oración es un factor, hermanos, indispensable en la interpretación bíblica. La oración es un reflejo que, hermano, donde dependemos del Señor. Si vamos a Él en oración, como el salmista está diciendo, abre mis ojos y mírame, y miraré la maravilla de tu ley, como el salmista, pidiendo entendimiento en la verdad, abre mis ojos. Él responde iluminando nuestro pensamiento. Debemos orar antes de leer y estudiar la palabra de Dios. Necesitamos al Señor en todo esto. También nosotros podemos orar mientras estudiamos y podemos agradecer al Señor después de estudiar por lo que Él nos ha enseñado. Si no somos capaces de usar correctamente la palabra de verdad, hermanos, podemos llegar a tener consecuencias devastadoras. ¿Sí? Hay un pasaje en 2 de Pedro 3:15 y 16, el apóstol Pedro nos advierte a cada uno de nosotros en cuanto a la necesidad e importancia de la interpretación de la Biblia, diciendo que no debemos manejar mal la palabra. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:15 y 16, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría le ha sido dada o ha escrito casi en todas las epístolas hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Podemos hacer algunas observaciones acerca de este versículo, hermanos. ¿Sí? Dios, mire, inspiró a escritores. Mire qué bonito. Y los escritores, ¿qué fue lo que hicieron? Inspiraron en el Antiguo Testamento, inspiraron en el Nuevo Testamento, en hebreo y en griego. Y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento escribieron inspirados los manuscritos antiguos. Mire, ellos lo hicieron. Ahora, los manuscritos antiguos vinieron las traducciones. Algunas son buenas, algunas son malas. ¿Y a quiénes vinieron? A nosotros, a la iglesia. Por eso debemos de ser buenos estudiantes, porque hay muchas traducciones. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, tenemos ahí todas esas verdades.
Bueno, ¿cómo la oración es un factor indispensable en la interpretación de la Biblia? ¿Cómo la oración es indispensable en la interpretación de la Biblia? Bueno, necesitamos pedir a Dios iluminación. Salmo 19, 18 es uno de los versículos que lo leímos. Ahora, examinemos 10 principios generales de la interpretación bíblica. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Hay 3 pasos básicos. Para el estudio de la Biblia, no debemos omitir ninguno de ellos. Hay 3 pasos. Veamos la número A. Usted debe de observar el contexto. Esta es la respuesta a la pregunta, que es lo que dice. Tenemos, hermanos, la tendencia de salir inmediatamente a la aplicación, antes de haber observado lo que el pasaje está diciendo. A veces agarramos la Biblia, la debemos y no miramos ni contexto ni nada y salimos rápido de ahí. Debemos actuar como un detective, buscando. ¿Qué es lo que hace un detective? Busca si hay señales, si hay pistas, escudriñando la verdad de Dios. Debemos de continuar observando cuidadosamente en busca de pistas o claves. ¿Entiende eso? Inicios que abran las puertas de la comprensión de la verdad. Miren, hermanos, podemos estar agradecidos porque tenemos buenas traducciones en la Biblia que podemos usar para obtener entendimientos correctos de la Escritura. Yo estoy agradecido porque cuando no entiendo algo del libro de Reina Valera, me voy a la NBI y me lo explica un poquito mejor. Yo digo, wow, está explicado. Yo le doy gracias a Dios. Esa es una de las cosas. Otra es que también tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el privilegio de tener una copia de la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Tenemos el Espíritu de Dios y la copia. La observación debe ser el primer paso en nuestro estudio en la Biblia. Aquí es donde debemos pasar la mayoría de las partes de nuestro tiempo, observando. ¿Qué quiere decir este pasaje? Estamos observando. Vamos, y hermano, y estamos observando. Mire, ¿ve eso ahí? Observe, como un detective. Como un detective tiene que estar observando si hay huellas, si hay inicios. ¿Qué es lo que dice el pasaje? ¿Qué es lo que me está diciendo? Bueno, ve, usted debe de interpretar el texto. Esta es la respuesta a la pregunta. ¿Qué es lo que significa? Alguien me decía, un hermano me decía, aquí en Jocoro, hermano, pero eso no entiendo yo qué es el texto. Hermano, por 20 años ya creyente, hermano, 20, 25 años de ser creyente y no sabía lo que era el texto. Mire, mientras más observamos
el pasaje, menos vamos a luchar con la interpretación o con la con la interpretación del pasaje, con bases en las observaciones del pasaje. Entonces vamos a determinar el significado originalmente, cómo fue dado el autor para su audiencia. Nuestra observación del pasaje determina nuestra interpretación del pasaje. También, otra de las características es, usted debe de aplicar el texto. Esta es la respuesta a la pregunta: ¿cómo y cuándo se aplica? Necesitamos aplicar la palabra de Dios. En primer lugar, la mejor manera para poder nosotros comunicar la palabra de Dios es después de haber aplicado primero a nosotros. ¿Cómo yo voy a aplicarle a la gente si yo no me la he aplicado a mí mismo primero? Observación correcta. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y a los que te oyeren. Persiste. Veamos. Esa es una buena interpretación correcta. Que Dios te dé iluminación. Mira. Que Dios te esté iluminando cuando estés leyendo la Biblia en oración. Pídale iluminación. Aplicación correcta. Primero, aplícala a ti mismo. ¿Cómo le vas a decir a los jugadores, a los que les gusta correr atletismo, vayan a, si no, no lo haces tú? ¿Cómo le vas a decir, mire, vaya a la iglesia si usted no va? ¿Cómo usted va a poner a que lea si usted no la lee? Segundo lugar, quiero decirles que esa es una interpretación correcta. Es una interpretación muy correcta y una aplicación correcta. Observación, interpretación y aplicación correcta. Lo que estamos viendo antes de esto, ¿eh? Interpretación, observación, interpretación y aplicación correcta. ¿Ok? Estos tres pasos que acabamos de ver es la interpretación bíblica. Son observar el texto, mire, observar el texto, interpretar el texto, aplicar el texto. Primero, a nosotros. A nosotros mismos primero y después a los demás. Segundo, el objetivo de la interpretación bíblica es poder entender el significado del texto, así como fue dado originalmente. Repito, el objetivo de la interpretación bíblica es poder entender el significado del texto, así como fue dado originalmente. Correcto. Veamos. Cuando el autor estaba escribiendo originalmente, podemos saber hoy lo que él dijo. Bueno, Dios le dijo al autor. Mire. Esto es para poder interpretar
las escrituras correctamente, necesitamos cruzar el puente de el autor. Veamos qué es lo que dice 2 Timoteo 3:16. Busquemos 2 Timoteo 3:16. Si tiene Biblia, por favor, búsquela. 2 Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Debemos de recordar que toda la escritura es inspirada por Dios. Ellos la escribieron, los hombres, los grandes hombres de fe la escribieron, pero toda fue escrita inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, esto es para poder interpretar las escrituras. Veamos. Hay un puente que necesitamos cruzar. El tiempo es un factor histórico. El espacio es el factor geográfico. El idioma es un factor lingüístico. La escritura es un factor literario. Lo espiritual, la perspectiva divina. Mire. Ortógrafos, interpretación. Observaciones hechas por el hombre. En 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en la interpretación, considera lo que te digo, 2:7, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, hay ejemplos. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 3, este pasaje trata con el nuevo nacimiento. Leamos Juan 3, del 1 al 4. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, ¿cuál es el significado del testimonio nacer de nuevo? Que el Señor quería que su audiencia, Nicodemo, entendiera. Nicodemo, siendo un erudito, un sacerdote de Israel, maestro en la ley, entendió fácilmente lo que Jesús estaba diciendo. No lo entendió. Aunque era un hombre muy educado e inteligente, elocuente, ¿me entiende? Nicodemo no entendió el concepto de un nuevo nacimiento. Como fariseo, su interpretación de la escritura había sido moldeada por las tradiciones rabínicas. O sea que él es como hoy en día, ¿va? Hay gente que dice: yo voy a hacer lo que mi tradición, lo que mi iglesia me dice, lo que dicen mis estatutos, lo que dice mis principios, dice, así como a mí me enseñaron. Así hay muchos Nicodemos. Entonces este hombre también, a lo largo de muchos años, él fue enseñado así. Fueron enseñados de esa manera. Fue un líder de Israel. Probablemente Nicodemo tuviese una salvación basada, hermano, en las obras. Yo creo que sí.
Una justicia lograda por guardar, mantener la ley y las tradiciones. Yo creo que sí. Nicodemo también tenía una perspectiva terrenal. Él estaba pensando en un segundo nacimiento físico por el Señor. Estaba hablando de un nacimiento espiritual. Por lo tanto, el Señor Jesús clarificó su declaración. Así que, hermanos, dejaremos esta materia aquí para poder traer y darle seguimiento a esta clase en la próxima semana, que estaremos tocando cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes y que Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Quiero dejarlos con un pasaje de la Biblia donde dice Juan 3, 6, 7, el que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús le dijo, no te maravilles porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si usted aún no ha nacido de nuevo, entonces usted necesita un nacimiento espiritual. No otro nacimiento físico como Nicodemo, sino un espiritual. ¿Cómo puede hacerse esto? Bueno, se puede hacer cuando nosotros abordamos el asunto de cómo nacer de nuevo. Después de preguntar, vemos que la respuesta repetidas veces es creer. En el libro de San Juan está más de 98 veces escrito la palabra creer. Usted ve que la meta de la interpretación bíblica es comprender el significado de ese texto o de los textos. Y tal como fue dada originalmente. ¿Tiene usted hambre de la verdad? ¿Quiere usted usar bien la palabra de verdad? Siendo un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Bueno, en conclusión, le invito a que lea la Biblia y que usted siga pidiendo iluminación a Dios. Estaremos en un nuevo capítulo la próxima semana. Les habló el pastor Vladimir de la Iglesia Bíblica Fe y Gracia de los Planes de San Sebastián, jurisdicción de Nueva Guadalupe. Dios les bendiga a cada uno de ustedes desde El Salvador. Bendiciones a todos. Amén. Gloria a Dios.